El Océano del Trueno había sido testigo de innumerables historias de piratas, pero ninguna tan legendaria como la de Barbaniebla. Su nombre era susurrado con temor en las tabernas, y con furia en los salones de los gobernadores. Durante décadas, saqueó flotas enteras, desapareciendo siempre en la niebla antes de que pudieran atraparlo. Pero su suerte no duraría para siempre. El barco de Barbaniebla, el espectro de las mareas, surcaba las aguas bajo el fuego enemigo. La Guardia Marítima había reunido una armada entera solo para cazarlo. El capitán, de pie en la cubierta, observaba con una sonrisa desafiante mientras el humo y la pólvora llenaban el aire. Los cañones retumbaban, y la madera del barco crujía con cada impacto. Sus hombres luchaban con fiereza, pero estaban superados en número. Barbaniebla sabía que su destino estaba sellado. Antes de que el enemigo pudiera tomar su nave, el pirata se deslizó en un bote, envuelto en la bruma. Sabía exactamente a dónde debía ir. Había pasado años buscando el lugar perfecto para esconder su más preciado tesoro, y ahora, con su final inminente, tenía que asegurarse de que su fortuna quedara fuera del alcance de sus perseguidores. La isla no tenía nombre en los mapas oficiales, pero él la llamaba Isla de las Sombras. Allí, bajo la luz mortecina de la luna, Barbaniebla cavó con sus propias manos. Dentro del cofre, había más que oro y joyas, cartas de navegación, artefactos antiguos y un secreto que podía cambiar la historia de los mares. Antes de tapar la fosa, murmuró con voz ronca: «Solo una persona en este mundo hallará mi tesoro. Y cuando lo haga, mi espíritu navegará de nuevo». Cuando el sol despuntó en el horizonte, la tormenta había borrado todo rastro de Barbaniebla. Algunos dicen que intentó escapar, pero su bote fue tragado por el mar. Otros afirman que se convirtió en parte de la niebla, acechando para siempre las aguas en busca de su tesoro perdido. En una taberna portuaria, un viejo marinero compartía la historia con un grupo de jóvenes aventureros. «Muchos han buscado el tesoro de Barbaniebla», dijo, tomando un sorbo de su bebida. «Ninguno ha regresado con él. Algunos dicen que está en la Isla de la Sombra, otros creen que en las cuevas de la bruma, o quizás en la Bahía de los Susurros. Pero hay algo que todos olvidan». Los jóvenes se inclinaron con interés. «El pirata dijo que solo una persona en el mundo lo encontraría», continuó el viejo. «Tal vez. Solo quien sea digno de su legado pueda hallarlo». Los aventureros se miraron unos a otros, la emoción creciendo en sus ojos. La historia no había terminado. Tal vez, después de tantos años, el tesoro de Barbaniebla aún esperaba en algún rincón perdido del océano. Y tal vez, esa noche, un nuevo cazador de tesoros zarparía rumbo a la leyenda. Entre los oyentes de la taberna, uno no podía quitarse la historia de la cabeza. Se llamaba Edgar Drake, un joven explorador cuya vida entera había estado marcada por las leyendas del mar. Con un viejo mapa en sus manos y la determinación encendida en su mirada, reunió a una tripulación y zarpó en busca del mítico tesoro de Barbaniebla. Los días se convirtieron en semanas, y las aguas lo llevaron cada vez más lejos de tierras conocidas. Pronto, Edgar y su tripulación se encontraron con los primeros obstáculos: tormentas feroces que parecían surgir de la nada, nieblas espesas que confundían el rumbo, y lo peor de todo, una inquietante sensación de ser observados. Una noche, mientras la tripulación dormía, Edgar escuchó susurros entre las sombras del barco. No eran voces humanas. Algo, o alguien, los acechaba en la oscuridad. Cuando salió a cubierta, el mar estaba en calma, pero sobre las olas flotaban siluetas fantasmales, como espectros de antiguos marineros. Uno de sus hombres gritó cuando vio reflejado en el agua el rostro de un pirata con una espesa barba de niebla. Era imposible, pero allí estaba, Barbaniebla, o lo que quedaba de él, observándolos desde el otro lado de la realidad. Finalmente, después de superar los horrores del océano maldito, Edgar y su tripulación llegaron a una isla envuelta en una niebla perpetua. La Isla de las Sombras. No había duda de que estaban en el lugar correcto. Avanzaron con cautela, guiados por el mapa y las pistas que la leyenda había dejado atrás. Pero la isla tenía sus propios guardianes. Criaturas extrañas emergieron de la maleza, sombras con ojos brillantes que se deslizaban entre los árboles, protegiendo el tesoro con un celo inhumano. Con astucia y valentía, Edgar logró sortear las trampas de la isla y derrotar a sus guardianes. Finalmente, llegó a un claro donde la tierra parecía más blanda. Cavó con todas sus fuerzas, sintiendo cómo la historia se desarrollaba bajo sus manos. Y entonces, el sonido metálico de la pala chocando contra un cofre. Había logrado superar los males que protegían el tesoro de Barbaniebla. Pero aún quedaba un misterio por resolver: ¿sería él realmente la persona destinada a abrirlo?
Edgar contempló el viejo cofre con las manos temblorosas. Tras tantos desafíos, finalmente lo había encontrado. La tapa estaba cubierta de símbolos grabados, runas que parecían pulsar con un brillo débil bajo la luz de la luna. Con esfuerzo, levantó la tapa y sus ojos se abrieron con asombro. Dentro, además del oro y las joyas, había un antiguo pergamino. Al desplegarlo, Edgar comprendió la verdadera naturaleza del tesoro de Barbaniebla. No se trataba solo de riquezas, sino de mapas que detallaban rutas secretas, escondites olvidados y un conocimiento que, en manos equivocadas, podía cambiar el equilibrio del poder en los mares. Pero no estaba solo. Desde la sombra de los árboles emergió una figura espectral, el propio Barbaniebla. Su silueta de niebla se alzó ante Edgar, sus ojos brillaban como brasas en la penumbra. «Has demostrado ser digno», dijo la voz fantasmal. «Pero el conocimiento que has hallado no es para un hombre solo. Es un legado. Un juramento. Úsalo con sabiduría, o los mares reclamarán lo que es suyo». La figura de Barbaniebla se desvaneció con la brisa, dejando a Edgar con la última decisión. Sabía que si revelaba el secreto, la codicia de los hombres traería caos. Por otro lado, mantenerlo oculto significaba cargar con un peso que cambiaría su destino para siempre. Con un profundo suspiro, Edgar tomó el pergamino y lo guardó en su chaqueta. Luego, cerró el cofre y lo volvió a enterrar, dejando solo una pequeña marca en la roca cercana para recordarle dónde descansaba. No era su momento para cambiar la historia, pero quizás algún día, cuando los mares estuvieran listos, el tesoro de Barbaniebla volvería a ser descubierto. Con la primera luz del alba, Edgar zarpó de la isla de las sombras, dejando tras de sí una historia que, con el tiempo, se convertiría en otra leyenda perdida en la bruma del océano. El hombre llevaba semanas queriendo hacerse un tatuaje. No buscaba algo con significado profundo, solo un diseño que le pareciera estético. Una tarde, mientras hojeaba un viejo libro en una tienda de segunda mano, encontró un símbolo que le llamó la atención. Era simple, geométrico, con líneas limpias que parecían formar una especie de runa. No tenía una explicación sobre su origen, pero no le importó. Le hizo una foto y, sin pensarlo demasiado, se lo llevó al tatuador. El proceso fue rápido. Unas pocas agujas, algo de escozor y listo. El hombre se miró la muñeca con satisfacción. Quedaba perfecto. Subió una historia a Instagram presumiendo de su nuevo tatuaje y se olvidó del tema. Pero a la mañana siguiente, cuando se despertó, algo era distinto. Al principio, no lo notó. Se desperezó, cogió el móvil, revisó las notificaciones. Solo cuando se levantó y pasó por el espejo, lo vio. Se quedó quieto, frunciendo el ceño. El tatuaje había cambiado. Era mínimo, casi imperceptible, pero estaba seguro de que no era exactamente igual que el día anterior. Había una línea nueva, un pequeño trazo añadido a la parte inferior del símbolo. Tocó la piel, esperando sentir algún relieve, alguna señal de que simplemente era tinta mal cicatrizada, pero nada. Estaba completamente integrado, como si siempre hubiese estado ahí. Quizás su memoria le estaba jugando una mala pasada. Quizás no lo miró con suficiente atención el día anterior. Se encogió de hombros y se convenció de que no era nada. Pero la sensación de incomodidad no se iba. A lo largo del día, miraba su tatuaje cada cierto tiempo, como si esperara verlo moverse por sí solo. Incluso le sacó una foto y la comparó con la imagen que tenía del día que se lo hizo. Algo seguía sin cuadrar. Por la tarde, decidió preguntar en redes sociales. Subió la foto con un mensaje: ¿alguien más se ha tatuado y ha notado cambios raros en el diseño? Las respuestas fueron inmediatas. Al principio, comentarios de broma. Hermano, te estafaron, es tinta mágica, felicidades. Pero luego, otros más inquietantes. Ese símbolo no es lo que crees. Bórratelo ya. No dejes que llegue al final. El hombre sintió un escalofrío. Fue al estudio de tatuajes a preguntar, pero el tatuador solo se encogió de hombros. Yo solo hice lo que me pediste, le dijo, mostrando el diseño original en su tablet. Era idéntico, pero sin la línea nueva. Esa noche, antes de acostarse, el hombre volvió a mirar su tatuaje. Se le secó la boca. Había otra línea más.
El hombre no durmió bien aquella noche. Se despertaba cada pocas horas, incómodo, con la sensación de que algo lo observaba en la oscuridad. Cada vez que abría los ojos, su primer instinto era mirar su brazo. Y cada vez que lo hacía, sentía un nudo en el estómago. A primera hora de la mañana, con las manos temblorosas, sacó una nueva foto del tatuaje y la comparó con las anteriores. Allí estaba la prueba. Ya no eran imaginaciones suyas. El diseño seguía cambiando. Ahora, además de la segunda línea, había un pequeño símbolo en la parte superior, una marca que no tenía el día anterior. Tragó saliva. ¿Cómo era posible? Buscó en Internet, pero no encontró nada. Probó con escáneres de imágenes, foros de simbología, hasta con inteligencia artificial. Ninguna coincidencia. Los comentarios en su publicación seguían llegando. Algunos, burlescos. Otros, cada vez más extraños. No puedes dejar que siga avanzando. Eso no es un tatuaje, es una marca. ¿Ya has soñado con él? El hombre sintió un escalofrío y bloqueó el teléfono. No quería seguir leyendo. Intentó tranquilizarse. Tal vez era una reacción alérgica, un error en la tinta. Fue al baño, se frotó la piel con fuerza, intentó lavarlo, pero nada cambiaba. El tatuaje seguía ahí. Inalterable, o más bien, en constante transformación. A lo largo del día, trató de ignorarlo. Se obligó a seguir su rutina, a no mirar su brazo, a no pensar en líneas que aparecían de la nada. Pero era imposible. En cada reflejo, en cada pausa, su mirada terminaba en el mismo punto. En ese maldito símbolo. Y entonces, al anochecer, algo sucedió. Cuando revisó su muñeca por última vez, el diseño había cambiado de nuevo. Esta vez, no era solo una línea más. Esta vez, las marcas formaban algo diferente. Un número. Un número que parecía una cuenta atrás. El hombre sintió que el pecho se le oprimía. Y justo en ese momento, el teléfono vibró. Un mensaje. Número desconocido. No dejes que llegue a cero. El hombre dejó caer el teléfono. Se quedó inmóvil, con la vista fija en la pantalla, el eco del mensaje resonando en su cabeza. No dejes que llegue a cero. El tatuaje ya no era un simple diseño. Ya no eran solo líneas que aparecían sin explicación. Ahora, había un número. Una cuenta atrás que avanzaba por sí sola. El miedo empezó a convertirse en desesperación. Se frotó la piel con rabia, arañándola, intentando borrar lo imposible. Nada. Salió corriendo al baño, cogió una esponja áspera, jabón, alcohol. Frotó hasta que la piel enrojeció y empezó a doler. Pero el tatuaje seguía intacto. Era parte de él. Respiraba con dificultad, las manos le temblaban. ¿Qué demonios significaba aquello? Buscó en su teléfono. Foros, historias, cualquier rastro de alguien que hubiera pasado por lo mismo. Pero no encontró respuestas. Solo un hilo viejo, enterrado en las profundidades de Internet. Si ves la cuenta atrás, no hay vuelta atrás. Leyó la frase una y otra vez, sin entender su significado. Bajó en la publicación. No había comentarios. No había más texto. Solo una foto antigua, borrosa, de otro tatuaje idéntico al suyo. La diferencia era que en esa imagen, la cuenta atrás ya estaba en cero. Y en la esquina de la foto, casi fuera del encuadre, se veía algo. Una silueta. El hombre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Volvió a mirar su tatuaje. El número había bajado otra vez. Algo lo estaba observando. Algo se estaba acercando. El hombre ya no podía respirar con normalidad. Sentía el pecho oprimido, el pulso acelerado, las manos frías. Miró su brazo con desesperación. El número había vuelto a cambiar. Cada vez era menor. No sabía cuánto tiempo le quedaba. Se levantó de golpe, tambaleándose. Tenía que hacer algo. Tenía que detenerlo. Buscó clínicas de eliminación de tatuajes, cogió las llaves y salió de casa sin pensarlo. Condujo rápido, sin importarle los semáforos en amarillo ni las bocinas furiosas de otros conductores.
Solo importaba una cosa, borrar aquello de su piel. Pero cuando llegó a la primera clínica, se encontró con un cartel en la puerta. Cerrado por mantenimiento. Maldijo entre dientes y buscó otra dirección. Condujo de nuevo, esta vez con los dedos golpeando el volante, con la mandíbula apretada. Segunda clínica. Cerrada. Tercera clínica. Cerrada. El hombre golpeó el volante con rabia. Esto no podía ser una coincidencia. Un sonido le hizo saltar en su asiento. El teléfono había vibrado de nuevo. Número desconocido. Ya es tarde. El hombre sintió la piel erizarse. Giró lentamente la cabeza y miró su brazo. El número había llegado a 0. Las luces de la calle parpadearon. El motor del coche se apagó de golpe. El aire se volvió denso. Y en el espejo retrovisor, entre las sombras del asiento trasero, vio una silueta. Una figura alta, inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. Observándolo. Esperándolo. La pantalla del móvil se apagó. El coche quedó en absoluto silencio. Y el hombre dejó de respirar. El hombre no pudo moverse. El aire en el coche era denso, sofocante, como si algo invisible le presionara el pecho. La figura en el espejo retrovisor seguía ahí. Inmóvil. Observándolo. Quiso girarse, pero su cuerpo no respondía. Su respiración era superficial, entrecortada. Su corazón golpeaba con fuerza dentro del pecho. Entonces, la radio del coche se encendió sola. Un ruido distorsionado llenó el habitáculo, una estática pesada, intermitente, como si algo intentara abrirse paso a través de la frecuencia. Y luego, una voz. Baja, rasposa. Ya es hora. El hombre sintió un escalofrío subirle por la espalda. Un sudor frío resbaló por su sien. La figura en el espejo comenzó a moverse. Lentamente. Deslizándose hacia adelante, sin sonido, sin prisa. El hombre quiso gritar, pero no podía. Quiso abrir la puerta, pero sus manos no respondían. La radio chisporroteó de nuevo. La voz repitió. Ya es hora. La figura estaba justo detrás de él. El coche se llenó de oscuridad. Y entonces, el mundo dejó de existir. Aquella noche, Marcos estaba tumbado en su cama, con la luz apagada y el móvil entre las manos. Llevaba un rato haciendo scroll sin sentido en las redes sociales, como siempre. Su habitación estaba en completo silencio, salvo por el leve zumbido del ventilador en la esquina. Era una noche como cualquier otra, hasta que su móvil vibró. Mensaje de Dani. Marcos frunció el ceño. No hablaban desde hacía un par de días, pero no era raro que Dani le escribiera a esas horas. Lo extraño era que, en vez de un texto, le había enviado un mensaje de voz. Curioso, presionó el reproducir. Al principio solo se escuchaban ruidos entrecortados. Una respiración agitada, pasos rápidos sobre el pavimento. Y luego, la voz de Dani. Tío, por favor, ayúdame. No sé qué está pasando, pero alguien me está siguiendo. Estoy en. El mensaje se cortó de golpe. Marcos se quedó congelado, con los dedos apretando el móvil. No sonaba como una broma. La voz de Dani estaba cargada de miedo, de desesperación. Sin perder un segundo, presionó el botón de llamada. Tut. Nadie respondía. Probó otra vez. Nada. La preocupación empezó a instalarse en su pecho. Abrió el chat y le escribió, Dani, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? El mensaje no se envió. Solo un check. Fue entonces cuando notó algo extraño. La foto de perfil de Dani ya no estaba. Tampoco su última conexión. Como si su cuenta hubiese desaparecido de la nada. El frío le recorrió la espalda. Con el corazón acelerado, hizo lo único que se le ocurrió, llamó a su casa. El tono sonó un par de veces antes de que alguien contestara. ¿Diga? Era la madre de Dani. Su voz sonaba débil, quebrada. ¿Señora? ¿Dani está en casa? Hubo un silencio.
Luego, la mujer suspiró con un tono que le heló la sangre. «Cariño, ¿no te han dicho?» Su voz tembló. «Dani tuvo un accidente anoche. Murió». Marcos sintió un vacío en el estómago, como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Miró la pantalla de su móvil. El mensaje de Dani había sido enviado hace solo 10 minutos. El móvil casi se le cayó de las manos. Las palabras de la madre de Dani seguían resonando en su cabeza. Dani tuvo un accidente anoche. Murió. Pero no podía ser cierto. Había recibido un mensaje suyo hacía solo unos minutos. Lo había escuchado. El aire de la habitación se volvió denso. Sus pensamientos iban a 1000 por hora, tratando de buscar una explicación lógica. Con el pulgar tembloroso, abrió el chat de Dani de nuevo. Pero el mensaje de voz había desaparecido. La conversación estaba vacía, como si nunca hubiera existido. No, 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 susurró, con el estómago encogido. Se pasó la mano por la cara, tratando de calmarse. Quizás su mente le estaba jugando una mala pasada. Tal vez había escuchado mal a la madre de Dani. O quizá, solo quizá, todo esto era una broma de muy mal gusto. Pero si era una broma, ¿por qué el mensaje había desaparecido? Volvió a escribir con dedos torpes: «Dani, dime que esto es una broma». Justo cuando iba a presionar enviar, el mensaje se borró solo. Su piel se erizó. Abrió los ojos de par en par y volvió a intentarlo. «Dani». Las letras desaparecieron una por una antes de que pudiera enviarlas. Su pecho subía y bajaba con respiraciones agitadas. Esto no podía estar pasando. Y entonces, el móvil vibró con una nueva notificación. Mensaje de Dani. Su cuerpo entero se tensó. Tembloroso, deslizó el dedo por la pantalla para abrir el chat. El mensaje decía solo 2 palabras. No confíes en nadie. El frío que sintió en ese momento no fue solo miedo. Fue algo más profundo. Como si una sombra oscura hubiera entrado en la habitación y se hubiera instalado en cada rincón. El silencio era sofocante. Demasiado silencio. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido suave, apenas perceptible, pero lo suficiente como para hacer que su corazón se detuviera por un segundo. Un crujido. El ruido venía de la puerta de su habitación. Lentamente, levantó la vista. La puerta, que estaba cerrada hace un momento, ahora estaba entreabierta. El pasillo más allá de la puerta era un túnel de oscuridad, un vacío negro e insondable. Marcos tragó saliva. Intentó recordar si había dejado la puerta así, pero su mente era un caos. Un segundo crujido. Un escalofrío le recorrió la espalda. No estaba solo. En la penumbra, entre el marco de la puerta, una sombra se proyectó contra la pared. Alguien estaba allí. De pie. Observándolo. El miedo se clavó en su pecho como una garra helada. El móvil vibró de nuevo en su mano. Otro mensaje de Dani. Con el corazón a punto de estallar, bajó la mirada a la pantalla. Un nuevo mensaje apareció en la conversación. «Corre». Su respiración se cortó. Sus dedos se crisparon alrededor del móvil. Y en ese instante, las luces de la habitación parpadearon. Un parpadeo breve. Pero suficiente. Por un instante, la sombra en la puerta se movió. Marcos levantó la vista con un nudo en la garganta. Y entonces, la puerta se abrió un poco más. El corazón de Marcos latía con tanta fuerza que podía oírlo en sus oídos. El pasillo era solo un vacío negro más allá de la puerta entreabierta. Un abismo silencioso del que parecía emanar una presencia invisible. Su móvil vibró de nuevo. Con movimientos torpes, bajó la mirada hacia la pantalla. Otro mensaje de Dani. «Corre». El pánico se apoderó de él. Sus músculos querían moverse, pero el miedo lo tenía atrapado como una cadena invisible. Y entonces, la puerta se abrió por completo. Allí, de pie en la oscuridad, estaba Dani. Pero no era él. Su piel estaba pálida, como si la vida se hubiera drenado de su cuerpo. Sus ojos eran 2 pozos oscuros, sin luz ni expresión. Su boca se movía,
intentando decir algo, pero ningún sonido salía. Marcos sintió su estómago encogerse de puro horror. «Dani», su voz se quebró. «¿Eres tú?» La figura no respondió. Solo levantó lentamente el brazo, y señaló el móvil. Con la garganta seca, Marcos bajó la mirada. Nueva notificación. «No soy yo». «Corre». El aire se volvió denso, irrespirable. Levantó la vista de nuevo, y lo que tenía delante ya no era Dani. Su piel comenzó a retorcerse como si algo intentara salir de dentro. Su mandíbula se desencajó en un ángulo imposible, sus extremidades se alargaron y sus ojos se hundieron aún más en la nada. Y entonces, la cosa se movió hacia él. Un sonido gutural salió de su garganta, un gruñido inhumano que lo envolvió todo. Marcos gritó, girándose hacia la ventana en un intento desesperado por escapar. Pero antes de que pudiera hacer nada, la criatura lo alcanzó. Todo se volvió negro. Silencio. La habitación quedó en calma. El móvil cayó al suelo, vibrando una última vez. La pantalla todavía encendida mostraba un último mensaje. «Tú eres el siguiente». Aquella noche, Marcos estaba tumbado en su cama, con la luz apagada y el móvil entre las manos. Llevaba un rato haciendo scroll sin sentido en las redes sociales, como siempre. Su habitación estaba en completo silencio, salvo por el leve zumbido del ventilador en la esquina. Era una noche como cualquier otra, hasta que su móvil vibró. Mensaje de Dani. Marcos frunció el ceño. No hablaban desde hacía un par de días, pero no era raro que Dani le escribiera a esas horas. Lo extraño era que, en vez de un texto, le había enviado un mensaje de voz. Curioso, presionó el reproducir. Al principio solo se escuchaban ruidos entrecortados. Una respiración agitada, pasos rápidos sobre el pavimento. Y luego, la voz de Dani. «Tío, por favor, ayúdame. No sé qué está pasando, pero alguien me está siguiendo. Estoy en». El mensaje se cortó de golpe. Marcos se quedó congelado, con los dedos apretando el móvil. No sonaba como una broma. La voz de Dani estaba cargada de miedo, de desesperación. Sin perder un segundo, presionó el botón de llamada. «Tut, tut». Nadie respondía. Probó otra vez. Nada. La preocupación empezó a instalarse en su pecho. Abrió el chat y le escribió: «Dani, ¿qué pasa? ¿Dónde estás?». El mensaje no se envió. Solo un check. Fue entonces cuando notó algo extraño. La foto de perfil de Dani ya no estaba. Tampoco su última conexión. Como si su cuenta hubiese desaparecido de la nada. El frío le recorrió la espalda. Con el corazón acelerado, hizo lo único que se le ocurrió: llamó a su casa. El tono sonó un par de veces antes de que alguien contestara. «¿Diga?». Era la madre de Dani. Su voz sonaba débil, quebrada. «Señora. ¿Dani está en casa?». Hubo un silencio. Luego, la mujer suspiró con un tono que le heló la sangre. «Cariño, ¿no te han dicho?». Su voz tembló. «Dani tuvo un accidente anoche. Murió». Marcos sintió un vacío en el estómago, como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Miró la pantalla de su móvil. El mensaje de Dani había sido enviado hace solo 10 minutos. El móvil casi se le cayó de las manos. Las palabras de la madre de Dani seguían resonando en su cabeza: «Dani tuvo un accidente anoche. Murió». Pero no podía ser cierto. Había recibido un mensaje suyo hacía solo unos minutos. Lo había escuchado. El aire de la habitación se volvió denso. Sus pensamientos iban a 1000 por hora, tratando de buscar una explicación lógica. Con el pulgar tembloroso, abrió el chat de Dani de nuevo. Pero el mensaje de voz había desaparecido. La conversación estaba vacía, como si nunca hubiera existido. «No, no, no, no», susurró, con el estómago encogido. Se pasó la mano por la cara, tratando de calmarse. Quizás su mente le estaba jugando una mala pasada. Tal vez había escuchado mal a la madre de Dani. O quizá, solo quizá, todo esto era una broma de muy mal gusto.
Pero si era una broma, ¿por qué el mensaje había desaparecido? Volvió a escribir con dedos torpes: Dani, dime que esto es una broma. Justo cuando iba a presionar enviar, el mensaje se borró solo. Su piel se erizó. Abrió los ojos de par en par y volvió a intentarlo. Dani. Las letras desaparecieron una por una antes de que pudiera enviarlas. Su pecho subía y bajaba con respiraciones agitadas. Esto no podía estar pasando. Y entonces, el móvil vibró con una nueva notificación. Mensaje de Dani. Su cuerpo entero se tensó. Tembloroso, deslizó el dedo por la pantalla para abrir el chat. El mensaje decía solo 2 palabras. No confíes en nadie. El frío que sintió en ese momento no fue solo miedo. Fue algo más profundo. Como si una sombra oscura hubiera entrado en la habitación y se hubiera instalado en cada rincón. El silencio era sofocante. Demasiado silencio. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido suave, apenas perceptible, pero lo suficiente como para hacer que su corazón se detuviera por un segundo. Un crujido. El ruido venía de la puerta de su habitación. Lentamente, levantó la vista. La puerta, que estaba cerrada hace un momento, ahora estaba entreabierta. El pasillo más allá de la puerta era un túnel de oscuridad, un vacío negro e insondable. Marcos tragó saliva. Intentó recordar si había dejado la puerta así, pero su mente era un caos. Un segundo crujido. Un escalofrío le recorrió la espalda. No estaba solo. En la penumbra, entre el marco de la puerta, una sombra se proyectó contra la pared. Alguien estaba allí. De pie. Observándolo. El miedo se clavó en su pecho como una garra helada. El móvil vibró de nuevo en su mano. Otro mensaje de Dani. Con el corazón a punto de estallar, bajó la mirada a la pantalla. Un nuevo mensaje apareció en la conversación. Corre. Su respiración se cortó. Sus dedos se crisparon alrededor del móvil. Y en ese instante, las luces de la habitación parpadearon. Un parpadeo breve. Pero suficiente. Por un instante, la sombra en la puerta se movió. Marcos levantó la vista con un nudo en la garganta. Y entonces, la puerta se abrió un poco más. El corazón de Marcos latía con tanta fuerza que podía oírlo en sus oídos. El pasillo era solo un vacío negro más allá de la puerta entreabierta. Un abismo silencioso del que parecía emanar una presencia invisible. Su móvil vibró de nuevo. Con movimientos torpes, bajó la mirada hacia la pantalla. Otro mensaje de Dani. Corre. El pánico se apoderó de él. Sus músculos querían moverse, pero el miedo lo tenía atrapado como una cadena invisible. Y entonces, la puerta se abrió por completo. Allí, de pie en la oscuridad, estaba Dani. Pero no era él. Su piel estaba pálida, como si la vida se hubiera drenado de su cuerpo. Sus ojos eran 2 pozos oscuros, sin luz ni expresión. Su boca se movía, intentando decir algo, pero ningún sonido salía. Marcos sintió su estómago encogerse de puro horror. Dani, su voz se quebró. ¿Eres tú? La figura no respondió. Solo levantó lentamente el brazo, y señaló el móvil. Con la garganta seca, Marcos bajó la mirada. Nueva notificación. No soy yo. Corre. El aire se volvió denso, irrespirable. Levantó la vista de nuevo, y lo que tenía delante ya no era Dani. Su piel comenzó a retorcerse como si algo intentara salir de dentro. Su mandíbula se desencajó en un ángulo imposible, sus extremidades se alargaron y sus ojos se hundieron aún más en la nada. Y entonces, la cosa se movió hacia él. Un sonido gutural salió de su garganta, un gruñido inhumano que lo envolvió todo. Marcos gritó, girándose hacia la ventana en un intento desesperado por escapar. Pero antes de que pudiera hacer nada, la criatura lo alcanzó. Todo se volvió negro. Silencio. La habitación quedó en calma. El móvil cayó al suelo, vibrando una última vez. La pantalla todavía encendida mostraba un último mensaje. Tú eres el siguiente. Corre el año 1947.
En plena Guerra Fría, la Unión Soviética busca cualquier ventaja sobre sus enemigos, incluso si eso implica cruzar los límites de la ciencia y la moral. En un laboratorio subterráneo, 5 prisioneros políticos son seleccionados para un experimento clasificado. Se les promete la libertad a cambio de una simple condición: permanecer despiertos durante 30 días consecutivos. Los sujetos son encerrados en una habitación sellada, sin ventanas, con una iluminación tenue y camas sin colchón. El aire es saturado con un gas experimental diseñado para evitar el sueño. Al principio, todo parece normal. Los prisioneros conversan entre ellos, leen los pocos libros proporcionados y aceptan su destino con resignación. Desde una sala de observación, un grupo de científicos y militares monitorea cada movimiento. Cámaras en blanco y negro registran cada detalle, mientras un constante sonido de zumbido eléctrico llena el ambiente. Los primeros días transcurren sin incidentes. Sin embargo, algo empieza a cambiar en los sujetos. Sus conversaciones se vuelven erráticas. Sus ojos reflejan algo más que cansancio, muestran una creciente paranoia. Comienzan a susurrar al oído de las paredes, como si algo dentro de la habitación les hablara. El 10º día marca el comienzo de la locura. Uno de los prisioneros, un hombre de complexión delgada y ojos hundidos, se levanta de su cama y comienza a gritar sin descanso. Sus alaridos resuenan por toda la instalación, desgarrando el silencio como un cuchillo oxidado. Grita hasta que su voz se apaga y lo único que queda es un chillido seco y gutural. Los demás no reaccionan. Permanecen inmóviles, con la mirada clavada en el suelo, como si no escucharan el horror que ocurre a su lado. Para el día 12, otro de los sujetos se acerca a la pared, sin motivo aparente, empieza a arrancarse la piel del antebrazo con las uñas. Lo hace con una expresión serena, como si estuviera realizando un acto cotidiano. La sangre gotea lentamente, tiñendo el suelo de un rojo oscuro. Las cámaras capturan algo inquietante: hay sombras moviéndose en la habitación, pero los cuerpos de los sujetos permanecen estáticos. Los científicos, desconcertados, revisan los monitores una y otra vez. No encuentran ninguna explicación lógica. El día 15, la habitación se sumerge en un silencio absoluto. Los micrófonos apenas registran sonidos, solo una leve respiración y un murmullo casi imperceptible. Las cámaras térmicas revelan algo imposible: una presencia más, una forma sin cuerpo que se desliza entre los prisioneros. Uno de ellos, sentado en posición fetal, susurra algo una y otra vez. Nosotros somos el guardián. Los científicos empiezan a discutir entre ellos. Algunos quieren abrir la habitación y dar por terminado el experimento, pero otros insisten en continuar. La decisión ya no depende de ellos. Algo, dentro de la sala, está tomando el control. Día 30. La decisión final es tomada. El gas es apagado y los científicos se preparan para abrir la puerta de la habitación por primera vez en semanas. Las alarmas resuenan cuando los seguros de la puerta se desbloquean. Con precaución, los guardias armados entran a la sala, pero lo que encuentran dentro desafía cualquier lógica. La habitación está cubierta de sangre seca, impregnada en las paredes como si alguien hubiera intentado escribir con ella. Los cuerpos de algunos sujetos están destrozados, pero no hay signos de lucha. No se ven uñas rotas ni heridas defensivas. Solo un hombre sigue en pie. Su piel está pálida, sus ojos completamente negros. Una sonrisa antinatural se dibuja en su rostro. Un científico, con la voz temblorosa, se adelanta y le pregunta: ¿Qué eres? El sujeto lo observa en silencio durante unos segundos que parecen eternos. Luego, con una voz distorsionada y antinatural, responde: Nosotros somos el sueño del hombre. Nosotros somos lo que existe cuando cierras los ojos. Las luces parpadean. Un chillido ensordecedor llena la habitación. La grabación se corta abruptamente. Días después, todos los científicos involucrados en el experimento desaparecen sin dejar rastro. Los archivos son clasificados y el caso es cerrado. Solo queda una última anotación en el informe oficial. Expediente cerrado. Todos los testigos eliminados. Si quieres más y mejores historias, sígueme en mi canal de YouTube, donde subo historias diarias.